Vivencias. Niré te cuenta. La columna de Niré Collazo en Vivencias. Y ya estamos aquí junto a Niré Collazo, celebrando el Día Internacional del Libro Infantil, y en honor a este día también se lo vamos a dedicar a Hans Christian Andersen, este famoso cuentista, escritor, que se ha inspirado en los cuentos, especialista en cuentos y leyendas nórdicas de niños, infantiles. Muy buenas tardes, Niré, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Ay, muchas gracias. Bueno, estoy muy bien, transmitiendo buena energía para la gente que está en sus casas. Claro, bueno. y un día tan especial, un día para conmemorar la lectura, la lectura infantil y juvenil también, ¿no? Sí, porque en realidad este día, en homenaje a Hans Christian Andersen, hoy, ¿por qué? Porque él nace un 2 de abril, claro, hace muchos años, como en los cuentos de 1805, sí. Allá en Odense, en Dinamarca, Odense que es en una isla de Fionia, y bueno, tiene toda una historia bien interesante, y el día declarado en homenaje a Andersen lo hace IBI, que es una organización internacional que es las siglas en inglés, que es International, bueno, es como un grupo de una organización de libros para jóvenes y niños en forma internacional, más o menos así sería la traducción. Muy conocida la IBI, o el IBI como le dicen en otros países, y acá también existe el movimiento, y que bueno, hoy, en el día de hoy hay un movimiento a nivel mundial a raíz de Hans Christian Andersen, que también se considera como uno de los padres de los cuentos, ¿no? Sí. Y es un día entonces como para invitar, para fomentar a la lectura, y también hoy es un día que me gustaría que tenés una invitación a propósito del tema de la lectura que estás llevando a cabo con un grupo de escritores vía internet, para invitar a la gente que nos cuentes de qué se trata, porque es un día especial que estás fomentando todo un movimiento. ¿En qué consiste y cuándo va a ser? Sí, gracias por recordarlo. Desde Casacuento, Escuela de Narración Oral, bueno, estoy invitando a narradoras, en este caso, en esta primera semana somos todas mujeres, sí, que después, bueno, se está sumando gente, que tenemos una página que se llama Cuentos para Acariciar la Tarde, y la propuesta es que a las 5 de la tarde, cuando termina tu programa, para que te escuchen, a las 5 de la tarde pueden entrar a esa página de Facebook, claro, Cuentos para Acariciar la Tarde, y una narradora va a estar contando 2 cuentos cortos o un cuento de menos de 10 minutos para no invadir los hogares. Está dedicado puntualmente a los adultos y a las adultas. ¿Por qué? Porque consideramos que los niños y las niñas están bastante contenidos en estos momentos, claro, y a veces como también bombardeados con tantos deberes ¿no? De parte de las escuelas, del Plan Ceibal, que bueno, está buenísimo, pero están como medio agobiados, y entonces estamos apuntando a los adultos grandes y a las adultas, que mucha gente está solita en su casa, se siente triste, deprimida, y bueno, creemos que una manera de levantar el ánimo es contando un lindo cuento a las 5 de la tarde todos los días, a partir del lunes que viene. Bueno, repetir, Niré, la dirección que se tienen que conectar para poder, esa hora, que es la hora justita para tomarse un tecito, un cafecito, o un matecito también, en buena compañía. A ver. Sí, claro, es como para prepararse antes, sentarse a escuchar, como en los viejos tiempos de la radio, pero nos van a ver, porque claro, qué lindo. Se llama, la página de Facebook, se llama Cuentos para Acariciar la Tarde. Entonces, de eso se trata, para que la tarde sea más llevadera. Sabemos que a las 5 de la tarde empieza como el bajoncito, y entonces, bueno, para retomar fuerzas y llegar a la noche con ánimo para irse a dormir en forma placentera.
Muy bien, sí, era lo que hablábamos hoy, buscar alguna motivación en el día que nos levante un poquito el ánimo, ¿no? Sí, vamos en el día a día y poquito a poquito, porque Claro. no podemos proyectar grandes cosas porque no sabemos todavía cuánto vamos a estar adentro, pero sí que tenemos que estar adentro. Entonces Claro. nos parece bien, Bárbaro. que una manera de apoyar y colaborar es esta. Muy bien. Y hoy, en el día de hoy, no sé si nos trajiste algún cuento a propósito de este Día Internacional. Sí, pero además, mira, sí, te quiero contar algo porque sé que tengo pocos minutos. Es tanto para contar de Hans Christian Andersen, porque su vida es como muy apasionante. Claro. Porque, bueno, sus cuentos, que yo, cuando me dicen Andersen, a mí, perdón lo que voy a decir, pero me sale esto, ay, son un bajón. Porque, claro, él tuvo una vida de niño tan pobre, tan humillado, que todo eso después aflora en sus historias, ¿no? Sí. Ahora, él tenía algo bien seguro, que a los 14 años dijo, quiero ser famoso. Y se fue de la casa de sus padres, que creo que a esa altura ya el padre había muerto, una familia muy, muy pobre, que él no tuvo ni instrucción siquiera. O sea, lo único que tenía era, lo que le alegraba era plantar en los cajoncitos una huerta que tenía con su mamá, que plantaban ahí como nosotros podríamos plantar hierbas, hacía lo mismo, y jugar con un teatro de títeres que le había hecho su padre, y donde a él también le gustaba coser, entonces le hacía los vestiditos a los títeres y a sus muñecas con las que jugaba. Pero a los 14 dijo eso, y él creía que tenía una voz estupenda, se va a Copenhague, pensando que lo iban a aceptar en una escuela, no lo aceptaron, no tenía condiciones, ni para teatro, ni para escuela, para nada. El pobre andaba ahí como rebotando, ¿no? Claro. Pero al final él encuentra un mecenas, que es un famoso de la alta alcurnia de aquel momento, que es Jonas Collin, que lo protege y que además él vio grandes dotes, según él dijo, en aquel muchacho desgarbado y estrafalario. Y lo mandó a una escuela de latinidad, que tuvo que estudiar, que le costó muchísimo, porque a él no le gustaba todo lo que fuera formal, pero en 1827, fíjate que él nace en 1805, en 1827 es cuando empieza su carrera literaria como poeta y como humorista. Fíjate tú qué extraño en Andersen, ¿no? Sí. Y ahí él como que trasciende con su primer poema, y el título no tiene nada de humorístico porque es El niño moribundo. Fíjate tú. No. Sí, no, de humor nada. De humor nada. Bueno, y ahí se hizo, conocido por la narración humorística, sobre todo en un cuento que se llama Excursión a Amager, en que él también se basa mucho en Hoffman, en el escritor, como todos los escritores, ¿no? Se inspiran en otros grandes. Algún escritor como inspiración. Sí, en general todos los que escriben dicen lo mismo, que se inspiraron, bueno, en los que sean, ¿no? Pero siempre son en los grandes que sirven de referente. Muchos deben de conocer las historias de Andersen, porque también fueron llevadas al cine, también han sido llevadas al teatro. Nosotros desde Casacuento, el año pasado, hicimos con un grupo en la Feria del Libro Infantil, en la Intendencia, el nuevo traje del emperador, que a los chicos les encanta, porque para que la gente recuerde, es aquel emperador muy veleidoso, que hace que le hagan un traje, el mejor de todos, para desfilar ante el pueblo. Y unos truhanes le hacen creer, mejor dicho, que le hicieron el mejor traje, y no le hicieron nada. O sea que el emperador sale desnudo por el medio del pueblo, y nadie se anima a decir nada porque es el emperador. Hasta que un niño, como siempre un niño, dijo: el emperador está desnudo, ni te cuento el lío que se arma. Entonces, ese es uno de los cuentos famosísimos de él, que a los chicos les encanta, porque bueno, eso de que salga desnudo, pero además los mensajes que tienen los cuentos también son bien interesantes. Y después tenemos La Sirenita, que también en Odense hay una sirenita, ahí hecha en una escultura,
que todo el mundo piensa que es enorme y no, es chiquita. Es chiquita, mira. Sí. Después, bueno, yo estuve en Málaga en diciembre del año pasado y él estuvo en Málaga, porque parece que también ahí tenía un mecenas. Así. Y hay también una escultura bastante grande, más que de tamaño natural, de él sentado mirando el mar. Y ahí yo me saqué la foto, te podrás imaginar. Claro, sí, me imagino. Sí. Bueno, muchos cuentos para hablar de Andersen, pero bueno, saber eso, ¿no? Y sus primeros cuentos, de alguna manera, y muchos de sus cuentos, en algún momento, cuando fueron editados, muchos de ellos fueron censurados en esa época, ¿no? Sí, porque también, porque bueno, los cuentos de él entran en la categoría de cuentos de hadas algunos, pero no porque existan hadas en los cuentos, sino por lo fantástico. Que también habría que aclarar bien qué significa el término fantástico en la literatura, que no es solo que no sea de este planeta, sino que, bueno, es como era Andersen. En términos modernos los chicos dirían, era un volado, ¿no? Claro, sí. Más o menos así, era un volado que le encantaba fantasear, que le encantaba escribir, y bueno, fue alentado y de ahí se animó a escribir. Y sí, los cuentos fantásticos fueron censurados, y los cuentos de él también. Pero bueno, como todo en la vida pasa, y luego se convierten en clásicos, ¿no? Habría que ver por qué se convirtieron en clásicos. Y muchos críticos observan que en los cuentos de Andersen hay gran parte de su vida, ¿no? Son un reflejo de lo que a él vivió, de su vida, que no fue fácil, como bien tú venías diciendo, Nire. Sí, él tiene diferentes etapas en la vida, y yo tengo un libro enorme acá de cuentos de obras completas de Andersen, que te aclara bien, por ejemplo, por qué él tiene diferentes etapas en sus cuentos también, ¿no? Que se pueden dividir como los tradicionales, donde él se inspiró en cosas cotidianas, como por ejemplo un yesquero, ¿no? O tiene el compañero de viaje. Después tiene otros que se dice de invención, que él inventaba, como este que yo hablé hoy el vestido nuevo traje del emperador. Claro. Tiene otros también con enseñanza moral, como la Reina de las Nieves, Psiquis, la Dríada. Tiene otros de novelita romántica o sentimental, como justamente La Sirenita, La hija del rey del pantano también, y bueno, y tiene otros también que se inspira en elementos o personajes de la vida real para hacer un cuento, como por ejemplo El soldadito de plomo, ¿sí? O La pareja de enamorados, o La pastora y el desayunador, que ahí conjuga el amor con también lo fantástico, siempre está. Ahora, la vida de él también fue bastante fantástica, no por lo buena, sino por todas las carencias y lo que tuvo que pasar, pero que él supo capitalizar. O sea, nunca se tiró abajo. Claro. Él tenía claro que quería ser famoso, y al final lo fue. Y creo que supo, cuando murió, que fue en 1875, o sea que murió a los 70 años, creo que él supo que llegó a ser famoso. Sí. Creo que cuando murió ya había sido ya era reconocido como un autor de importancia en esa época, ¿no? Sí, era una época dura también, ¿no? Porque, bueno, hay toda una historia también cuando era niño de Napoleón y de la guerra. O sea, él pasó mucho, y pasó hambre, pasó miseria, y fíjate tú que podríamos hablar hasta de que fue un gran resiliente, ¿no? Claro. Y bueno, así fue la vida de él, que es riquísima para leerla, porque creo que cada vez que uno elige un cuento para narrar o para leer, siempre tiene que primero leer la biografía del autor. Claro. La biografía y también el momento histórico en el que lo escribió, porque eso también a veces nos hace entender muchas otras cosas, ¿no? Ubicarnos en el momento particular de la historia que ese autor
o autora tuvo lugar su vida, ¿no? Porque eso también nos da otra perspectiva a la hora de entender lo que estamos leyendo. Sí, obviamente, es como todo, es el momento social, económico, político y cultural. ¿Te acordás que en los libros tú no, porque sos mucho más joven que yo, pero cuando yo estudiaba me acuerdo que cuando llegabas al final del capítulo era como una conclusión que te decía, bueno, Revolución Francesa, entonces te ponía esos 4 ítems que yo recién nombré, sí, y te ubicaba más o menos en el tiempo, que estaba buenísimo, porque claro, ahí entendías todo lo que pasaba. Porque no es que las cosas son aisladas, ¿no? O sea, todo tiene que ver con todo. Y más en los escritores o en la gente del arte que tiene una sensibilidad, digamos, un poco más exaltada que el resto de los normales, por decirlo de alguna manera, la gente, claro, ¿no? Y la gente de cualquier rama artística, además, en lo que haga, intenta hacer una reivindicación o un reclamo a través de lo que hace, ¿no? O sea, entonces, en esos cuentos, o en esas obras, o en esas historias, quizás alguna reivindicación del momento esté allí presente y haya quedado plasmado. Sí, seguramente, la denuncia siempre está, ¿no? La denuncia a la pobreza, a la humillación, al no ser atendido, al no ser reconocido. Sí, yo creo al maltrato, sí, también. También, bueno, él también en alguno de los cuentos se inspira en Dickens, que Dickens, viste que todo lo que escribió también tiene que ver con los orfanatos, con el maltrato a los chicos, o sea que están haciendo una denuncia a través de lo que escriben. Y en realidad es lo que ellos vivieron, en cierto modo. Claro. Difícilmente un escritor haya vivido la opulencia y escriba sobre esos temas. Difícilmente. Quizás pueda haber alguno. Pero estoy recordando ahora algunos otros escritores que también pueden fantasear y pueden hasta prever el futuro, como un Julio Verne, ¿no? Que Julio Verne también escribiendo sobre cosas que pasaron muchos años después, o Stevenson, o esos muy clásicos que siguen vigentes, como Anderson, ¿no? Que seguimos leyendo, que seguimos dando, que seguimos compartiendo con los niños, que se siguen llevando al cine, a veces reformadas las historias, porque eso pasa, que siempre son con final feliz, pero yo lo que siempre digo es que, bueno, por lo menos los grandes se acercan al tema, se acercan al autor, a veces no saben que es Andersen el autor, pero bueno, se acercan, compran el libro y ahí ven el autor y ven el final real, que por ahí no es el de la película. Sí, no, a veces sí, las películas es lo que tienen, que no respetan los libros, de pronto hay una modificación, ¿no? Porque se buscan siempre finales edulcorados. Claro. No es el caso de Andersen, porque él en sus historias no todos eran finales felices. Más bien que no. Recordar, no es el caso, pero El Patito Feo, ¿quién no ha escuchado El Patito Feo? Y tiene una gran un gran mensaje ese cuento, ¿no? Y fíjate que El Patito Feo, si uno lo analiza, es un gran cuento discriminador. ¿Quién es la primera que discrimina al patito feo? Su mamá. Claro. Que le dice, no salgas porque así no te ven, así te cuidamos porque hoy viene visita, no salgas. No quería que lo vieran. ¿Por qué? Porque no era por cuidarlo, era porque era feo, porque era diferente. Si uno se pone a analizar a fondo, el cuento es durísimo. Claro, sí. Sí. Yo tengo un amigo italiano narrador, Roberto Angrisani, que tengo una filmación de él de Il Piccolo Trócolo, que se llama así en italiano, que te hace llorar, porque ahí te conectas tanto con el cuento, cuando uno de repente dice, ay, el patito feo, qué lindo. Es tristísimo ese cuento, es muy duro, pero está bueno leerlo. Claro, pero tiene un gran mensaje, a pesar de la dureza, porque en la dureza esa, cuántas veces uno
bueno, puede ver un gran mensaje a pesar de que sea un cuento duro y lo que diga es que nos rechine a los ojos de pronto, ¿no? Sí, y también esa libertad que ofrece al final, ¿no? De que se va con los suyos, libre. Y bueno, sí, es un cuento maravilloso, a mí me encanta. Pero a veces, cuando yo empiezo a analizarlo en clase, por ejemplo, sí. La gente dice, ay, no me cuentes más, porque yo lo miraba desde otro lugar. Digo, no, yo les doy la mirada, pero bueno, uno lo toma desde el lugar que quiera el cuento, ¿no? Claro. Es bien interesante. Yo tengo un cuento hoy para compartir cortito de Andersen. Bueno, a ver, te escuchamos. Porque capaz que no tenemos más tiempo. Nos quedan 2 minutitos, 3 minutitos capaz que te da. Bueno, porque es un cuento que no se conoce, pero entonces yo como que hago una síntesis del cuento. Muy bien. Había una vez una mariposa que andaba en búsqueda de novia, pero resulta que ninguna le venía bien. ¿Por qué? Porque le dijo a la Margarita si se quería casar, pero miró a la Margarita y dijo, no, mejor no. Así que la mariposa se fue a buscar algunas otras flores para poderse casar y resulta que encontró que las anémonas eran muy secas, que los tulipanes eran orgullosos, que los narcisos plebeyos, las flores de tilo demasiado pequeñas y con excesiva parentela, las de manzano, si según soplara el viento, sería un matrimonio muy breve, pensó. Así que andaba buscando hasta que encontró la flor del guisante, que le pareció fantástica. Y en eso que estaba por proponerle matrimonio, miró al costado y había una flor que ya estaba seca en la punta, así como de una vaina, y dijo, ¿y quién es esta? Y le dijo, es mi hermana. Ah, no, si usted cuando es vieja se pone así, mejor sigo. Así que estaba de eso revoloteando, buscando, hasta que encontró a la ideal, que era la menta, porque era perfumada, porque era siempre primorosa, porque estaba atenta todo el año, y dijo, bueno, me quedo con la menta. Y la menta le dijo, no, conmigo no, porque mire que las cosas así, déjese de sandeces, le dijo. ¿Por qué vamos a casarnos? De ningún modo, porque yo soy vieja y usted también. Podemos perfectamente vivir el uno sin el otro. Y ahí se fue muy decepcionada la mariposa, nada le venía bien, pasaron todas las estaciones, hasta que un día, cansada de revolotear, la primavera había pasado, se posó en el vidrio de un vidrio. Y en eso que se posó en el vidrio, sintió un pinchazo. Unos niños, felices y alegres, la tomaron, la llevaron y la dejaron ahí, acostadita, como para que todos la vieran para siempre. La mariposa dijo, bueno, a ver, esto parece un buen matrimonio, bien asentado, porque voy a estar acá toda la vida. Las flores de la maceta del cuarto que estaban observando miraron y dijeron, pobre, y la mariposa dijo, no hay que fiarse mucho de las flores de maceta, alternan demasiado con las personas. Yo, igual, soy feliz acá para la eternidad. Qué final, ¿eh? Qué final. Impresionante. No. No lo conocía realmente, yo es la primera vez que lo escucho, un cuento de Andersen, exclusivo nos trajiste hoy. Sí, yo traté de buscar uno que no fuera muy conocido, claro. Porque los muy conocidos, bueno, ya los hemos escuchado en diferentes versiones. Entonces dije, bueno, a ver, que no sea demasiado largo tampoco, claro. y me pareció hasta gracioso en algún momento. Sí. Tiene humor y tiene también, como todos, un mensaje importante para analizar y es en esta tarde quizás muchos nos estén escuchando y se queden analizando en familia este cuento. Un inmenso placer como todos los jueves, Niré, y nos reencontraremos el próximo jueves. Sí, con mucho gusto, un beso para toda la audiencia, para ti, cuídense mucho, quédense en casa, que si nos cuidamos a los demás. Me parece bárbaro. Muchísimas gracias, Niré, y nos encontramos el próximo jueves.
Un beso enorme. Un beso. Vivencias.